vamos a hablar en esta hora con un tema que lo he titulado Conoce lo que está escrito de ti. Conoce lo que está escrito de ti. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Ahorita va a entender por qué. Versículo 7, por favor. Dice la palabra. De hecho, este es un pasaje que también aparece en el libro de los Salmos. Se puede decir que era un salmo mesiánico, y acá se retoma nuevamente en el libro de los Hebreos, en esa sección donde se habla que el sacrificio de Cristo, que Cristo presentó un excelente o mejor sacrificio, si se puede decir. Pero ahí hay un texto, una porción que me impresionó y dice: entonces dije, es un salmo mesiánico, se refiere a Cristo. Cuando digo mesiánico, es una reflexión que se le atribuye a Cristo. Dice: entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, diciendo el Hijo, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Señor, muchas gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, y pido que tú hables a nuestro corazón y que podamos ser edificados en tu poderosa palabra, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Aunque ciertamente es un salmo mesiánico, pero también tiene una aplicación de tipo personal, y quisiera leerlo nuevamente. Le voy a pedir al hermano si nos lo pone ahí. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en tu palabra, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y esto, hay varias cosas que quisiera yo partir. Primero que nada, cuando lo enfocamos desde el punto de vista de Cristo, Cristo tenía muy en claro la misión para la cual Él había venido. La Biblia dice que a lo suyo vino, dice a lo suyo, a buscar al perdido, a restaurar, dice a lo suyo vino, y los suyos, dice, no le recibieron, mas a los que le recibieron, dice, les da potestad o poder de ser llamados hijos de Dios. Siempre estuvo muy presente en la mente de Cristo el propósito para lo cual Él había venido. Cuando usted va al libro de Isaías, vemos que hay una declaración también que es profética y que se le atribuye a Cristo 700 años antes de que Jesús naciese, y hablaba esa expresión y dice acerca: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y en otro pasaje dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y Cristo, desde la muy temprana edad, tuvo una clara conciencia acerca de su misión y de su propósito en la vida. La Biblia dice que cuando él tenía simple y sencillamente 12 años de edad, dice que un día, visitando la ciudad de Jerusalén, como le era costumbre a sus papás ir, y de hecho era una obligación moral de que todos los judíos tenían que estar en las 3 principales fiestas judías. Había más, pero 3 de ellas, por ley, si se puede decir de esa manera, estaban obligados ellos a ir. Y precisamente después de que se terminó aquella festividad, Cristo se quedó en el templo hablando con los escribas, con los hombres que enseñaban la palabra y que escribían la palabra y que transcribían la palabra, haciendo preguntas. Dice que al tercer día José y María se dieron cuenta de que Jesús no venía en esa caravana. Normalmente salían caravanas de las ciudades, y decidieron regresar a Jerusalén a buscarlo. Y Jesús hizo una declaración que es muy impresionante ahí. Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario o me es menester estar. Entonces estamos hablando
de un chico que solamente tenía 13 años. Y esto es algo impresionante, porque hay veces nosotros podemos llegar a pensar que mi hijo es demasiado joven para entender las cosas espirituales. Yo te voy a decir algo. Creo que es una bendición que nuestros hijos conozcan a Dios, que es una bendición lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado es aquel joven o aquel hombre que no anduvo en camino de malos, que no estuvo en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces hay veces nosotros como que tenemos un pensamiento equivocado en cuanto a la relación y la salvación de nuestros hijos, pero solamente lo dejo ahí como una nota, simple y sencillamente. Entonces, de aquí yo parto. Jesús tenía, hermanos, una clara conciencia para qué había venido. Estaba en su mente, y cuando de hecho él empieza, usted conoce la historia, dice la escritura que desde esa infancia o de ese relato que acabo de mencionar de la infancia de Jesús en el templo, ya no se sabe nada. No hay como un silencio, si se puede decir. Y algunos escritores y algunos pensadores y algunos filósofos ubican a Cristo en algunos lugares y dicen que se fue a la India y que aprendió la filosofía y las artes de los hindúes y de todos esos de las ciencias y de todas esas cosas. No, Jesús se quedó en Nazaret, y dice la escritura que estuvo sujeto a sus padres. Y Jesús se quedó en la carpintería, y como todo varón que conocía el oficio, debería de conocer el oficio de sus padres. En este caso, pues José estaba a cargo de él, aunque no era su padre, pero Jesús aprendió un oficio, si se puede decir de esa manera, y estuvo por 30 años simple y sencillamente en Nazaret, sujeto, sometido. Ahora, y da la impresión por la Biblia que Jesús iba continuamente a la escritura, porque cuando él empieza su ministerio, hay un momento en esa sinagoga, dice, en una de las sinagogas se le dio el rollo del profeta Isaías, donde hace su declaración, y el rollo, hermanos, no se le entregaba a cualquier persona. O sea, no porque necesitaba ser una persona identificada con la comunidad, con el grupo, en la congregación. Es como en la congregación, en la iglesia, vamos a decirlo. Siempre se busca que sean personas que tienen buen testimonio, que conocen la escritura, que saben lo que están hablando, que son personas que se han consagrado, vamos a decirlo de esa manera. Entonces hablamos de invitados y personas que en ocasiones nos comparten la palabra. Tienen ciertas características, no quiero profundizar en eso, pero Jesús estuvo presente hasta el momento de su manifestación. Y después tú ves a Jesús, oye, empezando su ministerio, y la escritura habla que fue al Jordán y que estaba en ese momento Juan bautizando, y que se le resistía, y Jesús le decía, así conviene que cumplamos toda justicia de Dios. Y Jesús era bautizado, y en ese momento los cielos se abren, el Espíritu desciende sobre Jesús. Oye, y Juan hace una declaración, dice, este es el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, porque el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien tú veas que desciende el Espíritu, ese es mi ungido, ese es enviado. Y de hecho los cielos fueron abiertos, descendió en forma corporal como de paloma el Espíritu Santo, y luego se oyó de los cielos una voz que decía, el cielo mismo testificaba esa acción, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Inmediatamente Lucas, me gusta mucho el Evangelio de Lucas, dice, inmediatamente fue impulsado por el Espíritu y fue llevado al desierto, y estuvo allí por 40 días, no comió nada, y en ese lugar, dice, confrontó a Satanás, lo derrotó, y después de ese encuentro en el desierto y de vencer a Satanás en ese lugar, dice que empezó su ministerio. Oye, es impresionante, y ahí está registrado en los 4 evangelios acerca de lo que estoy hablando. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros este texto que hemos tomado en esta tarde,
Jesús conocía lo que estaba escrito de él. Esto es impresionante. Jesús conocía lo que estaba escrito de él. Y yo pudiera muy bien, hermanos, en esta tarde tomar unos 45 minutos para hablar acerca de lo que estaba escrito de Cristo, y a lo mejor no terminaría. Pero bajo este pasaje, bajo este pensamiento, yo quisiera entonces disertar un poco acerca de lo que está escrito, pero ahora de mí. Tal vez usted diga, ¿hay algo escrito de mí? Yo quisiera disertar entonces en este pensamiento acerca de lo que está escrito de mí, de lo que Dios ha dicho de mí, porque esto es interesante. Y si nosotros entendemos lo que Dios ha dicho, entonces vamos a caminar en la vida bien. Oye, vamos a caminar en una línea recta y no vamos a estar caminando en subidas y bajadas, en que ahora le sirvo y mañana no le sirvo, en que me animo y me desanimo, en que soy fiel o soy infiel. Cuando conozco lo que Dios ha dicho de mí, entonces la historia de mi vida va a cambiar totalmente. Espero que se le quede este pensamiento. Lo que Dios ha dicho de mí. Y entonces es muy sencillo. Cuando usted lee el texto, dice: aquí vengo a hacer tu voluntad. Y cuando, volviendo al ejemplo de Cristo, como él sabía lo que Dios había dicho acerca de él, de su padre, de él, entonces podía hacer la voluntad. Cuando nosotros ignoramos lo que Dios ha dicho de nosotros, entonces en ocasiones caminamos hasta en sentido contrario a la voluntad de Dios. En otras palabras, se lo voy a decir: qué importante es que nosotros conozcamos el relato oficial de lo que Cristo ha dicho acerca de nosotros. Yo le voy a decir, primero que nada, que en relación a nuestro tiempo hay una cultura, porque hay veces hemos caído en esto que voy a mencionar enseguida. Hay una cultura de clones, de cosas que parecen originales pero no son originales. Muchos de nosotros, a lo mejor en este momento, algunas de las hermanas o damas que están aquí traen un perfume que es un clon de un perfume original. Levante la mano los que traen una bolsa clonada de esas que no son originales. A ver, levante la bolsa y dígale: ¡wow! Puras originales. Yo le voy a decir algo en relación a eso. En una ocasión me tocó ir a una tienda grandísima de bolsas en Estados Unidos, y estaba un chinito despachando. Y yo me fijé que estaban las bolsas muy bonitas, de muchos colores y para todas las edades y todos los presupuestos. No es comercial, pero no tenían marca. Y luego mi esposa le dice al señor, le dice: ¿y esa cuánto vale? Y ya no decía. Y él decía: es la marca, dígame una marca de bolsa. Ese. Y yo le buscaba la marca y no la tenía. Finalmente mi esposa se decidió. El chinito bajó la bolsa y luego sacó un cajón secreto que tenía así, y luego sacó una placa, hermanos, y luego se la puso. No es la que trae ahorita, La dejó en la casa, ahora se trajo la original. Y el asunto era muy sencillo. El asunto era muy sencillo. Él no podía vender al público cosas que eran clonadas o piratas, como decimos nosotros, sino que lo hacía a escondidas, la tenía sin marca, sacaba la placa y la ponía en una bolsa y que le vaya bien. Podemos decir que normalmente son pocas las personas que están dispuestos a comprar algo original. Volviendo al mismo ejemplo, en la misma ciudad,
Iba conmigo un pastor en esa ciudad, en Estados Unidos, y su hijo le encargó un pantalón que traducido en inglés se llamaba verdadera religión, de mezclilla. Y la verdad es que se veían iguales que los otros. Y fuimos y preguntamos que cuánto valía. Y nos dijeron de un pantalón de mezclilla y valía $300 el original. Entonces el que nos llevaba dijo: yo sé dónde están los clones. Nos llevaron a una tienda, hermanos, y de vuelta nos volvieron a meter atrás. Dijeron: aquí están. ¿Cuánto vale? Dijo: $30. Dijo el pastor, dijo: deme 3. En México apantalló al chavo. En México está entre los 5 países que usa más la piratería. Hay Word pirata, hay cámaras piratas. Si usted va a Tepito, le venden hasta títulos y diplomas piratas. O sea, si usted quiere decir yo soy licenciado en tal, le hacen el título del tamaño y del color que usted quiera y de la universidad que usted quiera. Pero la realidad, hermanos, es que no vale. Dígale al que está enseguida: no vale. El problema muchas veces de la iglesia, ¿a algunos les da risa? ¿O a quién le gustaría, hermanos, ir con un médico que tiene un título de esos y que dice pediatra o que dice ginecólogo, y que usted se va a poner en las manos de él? Va a decir: jamás. Pero hay veces en el aspecto espiritual, cuando no hemos conocido el relato oficial de que quiénes somos, entonces estamos viviendo una vida pirata. Dispénseme que le diga. Estamos viviendo una vida que no es. Es más, creo que Dios nos hizo originales cuando nacimos. Usted es único. Voltea a ver su dedo. Voltea a ver así su dedo. Usted es único. Nadie tiene esa huella. Ahora saque el espejo y vea sus ojos. Diga: nadie tiene estos ojos. Ahora las que tienen el pelo largo, diga: bueno, ahí sí no me meto. Porque ya también las morenas parecen güeras, hablando del pelo. Y las chinas ya traen el pelo lacio. Y las del pelo lacio ya traen el pelo chino. Y uno dice: ¿será o no será? El problema de esto es que Dios nos hizo originales, pero muchas veces en el sentido espiritual morimos como una copia, sin haber entendido lo que estaba escrito de mí. Y se lo voy a demostrar de una manera tan sencilla y que lo va a entender tan. Si alguna actriz o un actor famoso saca un perfume, los chicos quieren el perfume, los pantalones, o sea, hablando de la marca que promociona su ídolo favorito, y quiere parecerse a ese actor, y vamos, en ocasiones muere como una copia de mala calidad. El problema de esto, cuando no entendemos lo que está escrito de nosotros, hay personas que van a vivir una vida ajena a su fe, y hay personas que van a vivir en derrota continua. Esto es impresionante. Y ahorita vamos a hablar un poquito. Eso se le llama en ocasiones en psicología que hay una improntación, que algo se te adhirió en el proceso psicológico espiritual desde que tú eras niño. Pero aquí lo relevante en este momento es: ¿qué es lo que Dios escribió de mí? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios hacia mí? Y yo le puedo decir que en el sentido general, que los pensamientos de Dios, hermanos, para con nosotros son pensamientos de bien. Eso es lo que la Escritura dice, que Dios no tiene pensamientos de mal. Mire, si Dios tuviera pensamientos de mal para uno de ustedes, ya no estaría usted aquí. Yo quiero que entienda esto. El texto que tomamos dice: aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo, como en el libro
en el rollo del libro está escrito de mí. Esto significa que acciona en base a lo que yo está escrito de mí. Yo quiero repetir esto porque quiero que se le meta ahí bien fuerte. Significa que acciona en base a lo que está escrito de mí. Yo mencionaba hace un momento acerca de Jesús. Jesús conoció el relato oficial de él y vivió de acuerdo a lo que se escribió de él. Jesús conoció el relato oficial de él y pudo hacer la voluntad del Padre. Jesús conoció el relato original de él y pudo vencer como hombre la adversidad y al tentador, y lo confrontó con la palabra en el desierto. Y fíjese, si se fija bien en la tentación de Mateo, dice, cuando Satanás viene a Jesús y lo tienta en el desierto, era quererlo sacarlo del propósito de Dios. Ese era el punto. Jesús conoció el relato original, vivió y murió por ello, luchó y venció, si se puede decir de esa manera. Y cuando hacemos un análisis en la Escritura, podemos decir que Jesús fue profetizado por el Espíritu como estaba escrito. Jesús fue engendrado por el Espíritu como estaba escrito. Jesús fue impulsado por el Espíritu como estaba escrito. Jesús fue justificado por el Espíritu como estaba escrito. Jesús fue levantado de los muertos, oye, como estaba escrito. Jesús fue glorificado y ascendido por el Espíritu Santo, y en este momento, oye, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros como estaba escrito en este momento. Gracias, Jesús. Tal vez alguien puede decir, pastor, usted no está poniendo al mismo nivel de Cristo. Lo que usted acaba de decir se refiere a Cristo. Yo le quiero decir que Cristo fue el eterno Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El eterno Hijo de Dios. Pero nosotros también fuimos engendrados por el Espíritu. Nosotros también fuimos llenos del Espíritu, como Cristo, como estaba escrito. Nosotros hemos sido impulsados, y ese debe de ser el punto, como está escrito por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu que impulsa nuestra vida, que sea el Espíritu que guía nuestra vida. No sé si me está entendiendo. Estoy hablando que hay una situación similar. Aunque Jesús era el eterno Hijo de Dios, era Dios haciéndose hombre. Oye, pero hay una similitud, si se puede decir. Fuimos nosotros entonces engendrados, fuimos impulsados, y cuando nosotros pecamos y confesamos somos justificados, y cuando estamos caídos somos levantados, y por qué no decirlos, aún hasta en el momento de nuestra conversión nos dio aliento de vida, y ahora tenemos vida por el Espíritu como estaba escrito. A su nombre sea la gloria. Puedo decir entonces que hemos sido hechos partícipes del propósito de Dios. Y si tal vez usted no entiende el término engendrado, le voy a decir otro término legal que existe en la Escritura. Dice, fuimos adoptados. Usted era de la familia López, pero ahora es hijo de Dios. Usted era de la familia Ramírez, pero ahora es hijo de Dios. Usted era de la familia de México, pero ahora es hijo de Dios. Usted era de la familia, oye, qué sé yo, de los confines de la tierra, pero ahora tenemos nacionalidad, tenemos herencia y tenemos una posición por medio de Jesucristo y de su sacrificio, y a Él sea toda la gloria, hermanos. Te lo voy a decir de otra manera. Tú y yo existíamos en el propósito eterno de Dios. Ya estábamos en el corazón de Dios, porque ciertamente el hombre fue creado y se pensó en el cielo acerca de lo que iba a ser, aunque fue formado en la tierra. Es como el artista, hermanos. Antes de pintar un cuadro, primero plasma en su mente, sabe lo que va a hacer. Los que son pintores saben lo que estoy diciendo. Ven el cuadro terminado, y aunque está en unas cuantas líneas, ven el cuadro totalmente terminado porque está en su mente. Cuando Dios ve, cuando el hombre es creado, Él ya sabía la fuerza y la debilidad del hombre, si se puede decir. Y podemos decir entonces que en ese sentido nosotros como humanos fuimos planeados en el cielo, aunque formados en la tierra.
Y luego Dios puso aliento de vida. Pero el punto es, Dios dio palabras de bendición sobre la creación. Sojuzgarla, señorear, ensanchaos. Oye, dio palabras, y ese es el punto. Se puede decir entonces que Dios había escrito lo que había de establecer con cada uno de nosotros. Hablé en términos generales del hombre, pero ahora quiero hablar en términos particulares de usted. Se puede decir que usted y yo tenemos un propósito eterno en Dios. Se puede decir que usted y yo tenemos un destino profético, que Dios ha pensado cosas buenas de nosotros. Esto se llama la presencia de Dios, y es el anticipado conocimiento que Dios tiene de todo lo que antes, de todas las cosas antes que ocurran. Eso se llama no la presencia, la presciencia. Es el anticipado conocimiento que Dios tiene de todas las cosas antes de que éstas vengan a la existencia. Es más, en esa presencia o en ese conocimiento, muchas veces a lo mejor nosotros vamos a tener en la vida problemas o situaciones difíciles, pero te quiero decir que en esa sabiduría y en esa gracia Dios ya tiene diseñada la salida para cada uno de nuestros problemas. No sé si me explico. Antes de que tuviéramos el problema, en la presencia y en el conocimiento de Dios, Dios tiene la respuesta para tu necesidad. Se lo voy a decir en otras palabras. Si yo tengo problemas con mi hijo, una palabra de Dios de sabiduría te puede liberar y sacar de donde estás y restaurar la vida de tu hijo. Si tú tienes problemas con tu esposo, una palabra de Dios en la presencia y en el conocimiento de Dios te puede liberar tu matrimonio. Si tú tienes problemas en el sentido económico, una palabra que viene del conocimiento y que es impartida a nuestro espíritu, oye, puede salvarnos nuestra ruina espiritual, levantarnos, dije levantarnos, bendecirnos y hacer que el trabajo de nuestras manos prospere. Yo no sé si usted cree esto. El otro día escuché a un predicador que se me hizo tan impresionante lo que él dijo. Él dijo que dentro de todo el universo Dios abrió espacio y fundó la tierra. Leí el Salmo 24 ahorita hace un momento. Y luego, dentro de la tierra formada, Dios abrió espacio y formó al hombre. Y luego que formó al hombre, Dios abrió espacio en el corazón del hombre y puso su espíritu. Pregunto, ¿no será maravilloso lo que Dios está pensando de nosotros? Qué impresionante es. Por lo tanto, Dios ya tenía la tierra prometida para el pueblo aún antes de que naciesen. Se lo voy a decir en otras palabras. Dios ya tenía las bendiciones preparadas. En la presencia de Dios, Dios ya tenía un Salvador antes de que nosotros pecáramos. En este concepto que estoy hablando, Dios ya tenía sanidad antes de que nosotros nos enfermáramos. En la presencia y en el conocimiento determinado de Dios, Dios ya tenía los recursos para sacarte adelante. Por lo tanto, si Dios ya tiene todas esas cosas, deberé de cambiar mi forma de hablar, deberé de cambiar mi forma de pensar y deberé de hablar y pensar conforme a lo que está escrito de mí. No, usted no me entendió. Si Dios tiene todas esas cosas, entonces yo debo de cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar conforme a lo que está escrito de mí. No se le olvide el pensamiento. El pensamiento central de esta reflexión es: conoce lo que está escrito de ti. Por lo tanto, se puede decir, hermanos, que cambiaré mi palabra y hablaré conforme a lo que está escrito. Y vamos a decir algo, a lo mejor suena medio raro para algunos. Nunca más hablaré pobreza, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria.
Nunca más confesaré que el diablo me vence, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Yo que usted me emocionaba, porque hay algunos que no pueden dormir. Nunca más confesaré temor. Nunca más confesaré temor, porque Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Nunca más confesaré derrota, porque Él es mi fortaleza. Y aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. A su nombre sea la gloria, hermano. Nunca más confesaré enfermedad, porque por sus llagas ya hemos sido curados. Nunca más confesaré que soy esclavo o que tengo un espíritu de esclavitud, porque donde está el Espíritu de Dios, eso es lo que Dios dice de mí, hermanos. A lo mejor no me está entendiendo. Nunca más confesaré que tengo un espíritu de esclavitud, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios no tiene hijos esclavos, adictos a la pornografía, adictos a drogas, adictos al alcohol, adictos a la mentira. Oye, somos libres, y a su nombre sea la gloria. Y quiero cerrar este punto. Nunca más confesaré que mi pasado me ata, porque el que está conmigo me ha hecho una nueva criatura. Voltea a ver al que está al lado tuyo, dile: soy nueva criatura en Cristo. Por lo tanto, actuaré conforme a lo que esté escrito. Entonces caminaré como un hijo de Dios. Entonces viviré como un vencedor. Oye, viviré como un hombre de fe, como un príncipe de Dios. En una ocasión aquí me tocó escuchar a una hermana que llamó mi atención profundamente. No conocía a esa persona. Esa persona estaba teniendo muchos problemas de todo tipo, y le empezó a ministrar y le dijo: Dios te levanta hoy y vas a empezar a caminar como princesa de Dios, y no como una indigente, y no como una persona que no tiene futuro ni destino. Y yo la oí y dije: wow. Ella no conocía quién era. Ella no conocía a quién estaba ahí. Y la verdad es que el trasfondo de esa hermana, oye, era un trasfondo muy difícil. Es importantísimo. Oye, qué impresionante es esto. El adversario siempre va a tratar de anular lo que está escrito de mí, desde el principio. Así como Jesús, cuando solamente era un infante, solamente, hermanos, dice que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque supo que el Salvador del mundo había nacido. Entonces planificó algo macabro, y dice que todos los niños, dice, fueron sacrificados, muertos, igual que en el tiempo de Moisés. Como que el diablo intuía, no sabía todas las cosas, porque él no es omnisciente. Oye, sabía que algo Dios estaba gestando, y que iba a levantar a Moisés, el libertador de una nación. Y dice que a todos los niños también en la época de Moisés, por decreto de Faraón, dice, mandaba matarlos. Las parteras, cuando nacía un niño, dice que los mataban. Otros dicen que los echaban al río Nilo a sacrificarlos. Oye, es impresionante. Siempre, siempre, siempre el adversario va a tratar de anular lo que está escrito de ti. Quisiera entonces, podemos decir que él va a tratar de cambiar el relato original que habla de ti de bendición. Y te quiero decir, hay una palabrita que hace un momento yo lo dije. A través de la vida, hay veces usará las improntaciones. Y esa es una palabra técnica, simple y sencillamente. Se la voy a decir de otra manera. Son cosas que marcan la vida de las personas. Son sucesos, hechos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que se nos dice, por la cultura, por la familia. Y hay veces el adversario tratará a través de estas improntaciones. Improntar quiere decir dejar huella, dejar marca, anular la personalidad, anular el destino. Usará cualquier cosa
para anular lo que está escrito de ti. Y esto es impresionante. Quisiera detenerme un poquito aquí en esto, para que quede en la mente, en nuestro corazón bien claro. No sé si está Cristian aquí. No está Cristian. Vente, chico, vente. Necesito un modelo. Tú me vas a ayudar. Muy bien. ¿Cómo tú te llamas? Adán. Ya está. De aquí comenzamos. Vamos a pensar que este Adán, así como nuestros hijos son barro en nuestras manos, hermana, ¿me está escuchando? Lo que yo hago va a afectar o va a bendecir. Vamos a suponer que Adán, en la casa de Adán, su servidor, vamos a suponer que yo soy el papá. Y yo soy un machista de primero, tomador, borracho, irresponsable, hablador, chistoso, mentiroso, cuenta chistes rojos. Y este chico está escuchando todo lo que yo digo. Pero ahora le voy a decir algo. Es más fuerte lo que yo hago que lo que yo digo. Pasado el tiempo, Adán, como yo soy macho, pues usa sombrero. Como en nuestra, amárratelo, toda nuestra familia somos de cuello rojo. Mire, mijo, usted es tremendo y usted tiene que fumar Marlboro. Párele porque baila este muchacho. ¿Cuántos de ustedes, escúchame lo que le estoy diciendo, no fueron a encenderle el cigarro a su papá o a su mamá? Ahora, después se salían los de mi época, como no podíamos comprar cigarros en la tienda, íbamos y agarrábamos unos palitos huecos de madera. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya estamos con un palito, hermano, de mentiritas. Chúpele, chúpele. Pero como usted es de la familia que tiene Villegas, usted va a usar puro Marlboro. Y usted no va a andar tomando Don Bucho. A ver, póngale un poquito de música. Y yo le quiero decir, hijo, que en este pueblo usted es el cemental. Puede andar con todas, pero no se comprometa con ninguna. Puede engañar a la que quiera. Yo lo defiendo. Y es más, para que digan que tiene dinero, le presto a la Cheyenne. A ver, dame eso. Pero vamos a pensar que Adán, perdón, nació en otro ambiente, en el sector sur.
y está rodeado de los carpis. Póntelo. Le queda chica grande, lo bueno, ahí se la pone. Se me adelantó. Pero mire, como usted es hijo del tigre Tony, no va a andar fumando Marlboro. Usted va a fumar de la buena. Vamos. Quítatelo. Quítate la camiseta. Pero si a este Adán en la casa yo lo lleno de resentimiento, él va a ser un vengativo. Pero si este Adán lo lleno de orgullo, va a ser un soberbio. Pero si a este Adán yo lo lleno con mis acciones, porque dije que es una improntación, con lo que me ve hacer, con lo que yo estoy haciendo. Mire, le voy a decir algo que es poderoso. Nosotros enseñamos lo que sabemos, pero nos multiplicamos en lo que somos. Si el tigre Tony es rebelde, alrededor de la vida de este Adán va a haber una atmósfera de rebelión contra toda autoridad. Pero si yo uso y yo sé que soy alguien especial y que mi hijo es una bendición de Dios y que yo empiezo a hablar palabras de bendición sobre Dios, tú serás bendecido y serás bendición. Tú estarás arriba y no abajo. Tú conquistarás, tú irás a las naciones, tú tendrás, y le empiezo a hablar la palabra, a declarar la palabra sobre la vida de él. Lo empiezo a empoderar, lo empiezo a empoderar en la palabra y en el Espíritu. Le damos un aplauso. Gracias. Conoce lo que está escrito de ti. Nuestra tarea es poder decodificar o entender lo que el Padre dijo de nosotros y vamos a vivir plenamente. Y algunos dicen, hermano, ¿cómo conocer lo que Dios ha dicho de mí? ¿Cómo conocer lo que está escrito de mí? Por el logos de Dios. Conocemos a Dios por su palabra. Mire, le voy a decir algo, véalo como una plática esto. Hay veces nosotros somos irreales, hermanos. No tenemos los pies en la tierra. Y le voy a decir por qué. Porque a veces queremos que nuestros hijos sean grandes adoradores, grandes siervos, grandes hombres de Dios, y ni siquiera lo traemos a la iglesia. Eso se llama utopía, un sueño irreal. Por lo que yo estoy haciendo, tiene más fuerza que lo que yo estoy diciendo. Es más, dispénseme lo que le voy a decir, se lo digo con mucho amor. Algunos de nosotros somos hasta sinvergüenzas y le decimos, mijo,
No se fije en mí, fíjese en Cristo. Si no se va a fijar en usted, que es su padre, dígame en quién se va a fijar. Si usted es un irresponsable, su hijo está viendo que usted es un irresponsable. Si usted golpea a su esposa, porque aquí hay personas nuevas, y usted, mi hijo, no haga lo que yo hice, pero usted está viendo. Bueno, me salgo de esto. Estoy hablando que nuestra tarea es de codificar y entender lo que Dios ha dicho de nosotros. Y solo lo podremos entender a través de dos formas: a través del logos de Dios y a través del rema de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entender lo que está escrito de mí? Mira, hermano, y esas son de las irrealidades que estoy hablando. Muchas veces no tenemos un estudio sistemático de la palabra. Muchos de nosotros solo leemos la palabra cuando venimos al culto o venimos el martes a la enseñanza. Estoy hablando que el logos es todo lo que está escrito. Son dos palabras en español, logos y el rema de Dios. Todo lo que está escrito en la palabra, toda la información, todo lo que se plasmó. Oye, el rema es la palabra puntual que Dios da y que saco del logos. A ver, dígamelo de vuelta, pastor. ¿Cómo voy a conocer entonces lo que está escrito de mí? Si no conozco las promesas, no puedo hacerme acreedor a las promesas. Si no conozco la palabra, no puedo entonces enfrentar al diablo ni la adversidad. Si no conozco la palabra, entonces no puedo enfrentar la carestía ni las crisis, porque estoy indefenso como todos los demás. Lo que nos hace diferentes a nosotros y a las demás personas que no son cristianos es que hemos creído y creemos a su palabra. A su palabra. Se lo voy a repetir. Logos es lo que está escrito de mí en su palabra, que se convierte en nuestra constitución. Dios no da sugerencias. A ver, dígale así con mucho cariño: es que Dios no da sugerencia, da órdenes. Logos es la palabra escrita, rema es la palabra puntual. Es la palabra que viene en medio de la situación que estoy viviendo, una palabra específica para un momento específico que revela, ilumina tu mente para poder entender lo que está escrito y lo apliques en un tiempo y en un momento con un plan específico. Logos y rema operan juntos. No busquemos el rema solamente, profundicemos en el logos y Dios usará el logos y nos dará un rema, una palabra específica. Cuando Jesús confrontaba al diablo decía: escrito está. Escrito está era la palabra favorita de Cristo. Se puede decir que rema es la palabra puntual. Logos y rema siempre operan juntos. Es vital que lo conozcamos. Oye, logos y rema, escúcheme por favor, porque hay veces hay mucha confusión. Siempre concuerdan. El rema nunca es mayor que el logos. El rema se sujeta a lo que está escrito. La revelación que viene de parte de Dios se somete a lo que ya ha sido escrito. La palabra de Dios, oye, que brilla como antorcha. Oye, en el desierto, a su nombre sea la gloria. Todo rema se desprende del logos. Lo más impresionante es, lo más grande para nosotros es conocer el propósito eterno de Dios. No es cuánto conozco el logos o cuánto rema yo recibo, sino cuánto yo decodifico y lo aplico a mi vida. Se lo voy a repetir. No es cuánto conozco, porque hay veces tenemos gente que es un conocedor de la palabra, pero en devoción no hay nada, no hay una relación, está el cielo cerrado. Oye, yo le decía el lunes a los pastores en la junta,
Y muchas veces los predicadores nos volvemos como en guías turísticas y les mostramos el Sinaí y les decimos hermanos y los paseamos por la Biblia y por la Tierra Santa y por la geografía bíblica. Pero hay veces, hermanos, no llevamos a la gente a que tenga un encuentro real en la presencia. Creo que la gente necesita de la gracia, del poder del Espíritu y será vivificado. Cristo rompe las cadenas, el Espíritu se mueve donde se le da libertad. Sea su nombre glorificado. Cuando agarro ese rema, entonces eso me marca. Y alguien dijo que era como un grafiti, algo que se marcó en el corazón nuestro. Podemos decir en un pensamiento, la logos es la palabra escrita para todos, el rema es la palabra revelada, y ese rema tiene un grafiti, una marca que me sella y que me hace permanecer de pie aún en las batallas más difíciles de la vida. Algunos hablan de este término y de esta experiencia como la verdad presente. Lo que está delante de mí en este momento, que yo me agarro de esa promesa, de esa palabra. Dios ha dicho, Dios ha dicho, Dios ha dicho. Yo lo creo y de aquí yo no me muevo. La verdad presente. No confunda una verdad bíblica con una verdad presente. Una verdad presente, oye, la verdad bíblica fue escrita ayer, pero la verdad presente la puedo adjudicar ahora y digo, es mía la palabra, es mía la promesa. Dios me bendecirá, Dios me sanará, Dios me levantará, Dios hará grandes cosas en mi vida. A su nombre sea la gloria. Hay un ejemplo en la Biblia. Dice el libro de Juan que había un hombre ciego de nacimiento y dice que estaba ahí se lo topó en el camino y dice que se encontró con Cristo, se acerca pidiendo sanidad. Dice que Cristo, hermanos, se escupió en tierra, hizo ahí un choquete con un poco de tierra y luego se lo untó en los ojos. Nada ortodoxo. Pudiéramos decir que sí, Cristo hubiera hecho esto en una de las iglesias modernas de ahora, lo hubieran corrido. Es la verdad. Hermano, eso no se hace. La Biblia dice que úngalo con aceite. Pero Cristo es Cristo. Ahora, yo le quiero decir algo. Si va a orar por ciegos, no vaya a hacer un poco de saliva y agarrar un poco de soquete, porque se va a meter en un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Le dice al hombre, vete y lávate en el estanque. Y aquel hombre se fue camino al estanque, hermano. Iba caminando rumbo al estanque. A lo mejor se topó a alguien. Dice, ¿a dónde vas? Dice, es que Cristo me dijo que fuera y me lavara y algo me puso en los ojos. Dime qué me puso. A ver, dime qué me puso. Le dijeron, lo que te puso fue soquete. Era suficiente para que él se hubiera devuelto. Pero era la verdad presente. Era la indicación presente, era el rema necesario, lo que iba a hacer para obrar un milagro en la vida de aquel hombre necesitado. Digo, Dios hace las cosas como Él quiere y a su nombre la gloria. Dije, a su nombre la gloria. Él no tiene una fórmula y nosotros debemos de vivir en una relación. Se lo voy a repetir, Él no tiene fórmulas, sino más bien, oye, hay que escuchar la voz de Dios. Le voy a decir algo. Hay veces, en algún momento dado, Dios nos inquieta a orar de una manera. Y cuando vamos a orar nuevamente por una necesidad similar, hay veces nosotros queremos sacar el libro del formulario, porque así se sanan o así se liberan. No es por fórmulas, es por revelación y por la palabra. Oye, cuando llegó aquel hombre hasta el estanque, cuando llega y empieza a lavarse la cara y los ojos, lo primero es que se ve en ese lugar y pudo decir, a Dios sea la gloria. Veo, sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Mire, hay veces nosotros no hemos entendido la profundidad de esto, ni del logos ni del rema.
hay veces nosotros no hemos entendido la profundidad de esto, ni el logo ni el rema de Dios. Y yo quiero terminar con esto. Vaya conmigo al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si lo puede poner ahí, se lo agradezco. Le voy a pedir a Alonso que venga, por favor. A los amigos que están aquí, si tu papá fue borracho y fue perdido, tú no tienes por qué seguir ese camino. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Si sus hermanos son viciosos, rateros y mal hablados, oye, cuando tú entiendes lo que Dios ha escrito de ti, tu vida va a ser cambiada y tú vas a ser inspiración y bendición. Hay veces yo decía que no hemos entendido la dimensión ni del logos ni del rema. Por esta palabra, por la palabra de Dios, fueron creados los cielos y la tierra y todas las cosas que en él existen. Y quiero terminar con esta reflexión, porque dice, porque la palabra de Dios es, a ver, diga conmigo, es. Vamos parte por parte. La palabra de Dios es. La palabra de Dios, número 2, es. La palabra de Dios es cortante. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y la palabra de Dios es cortante. No es una palabra muerta, sin sentido. Muchos libros nos divierten o nos entretienen, pero la palabra produce vida en nosotros. Mientras yo estoy predicando, yo sé que Dios está haciendo una revolución en la vida de muchos. Cuando la leo, cuando la obedezco, mire, hay un hombre que me impresiona mucho y he hablado ya de él, Ezequiel. Ezequiel capítulo 37 solamente tenía una orden y una palabra y se mete a un valle lleno de huesos secos. Diga conmigo, tenía una palabra. Y se metió a aquel valle lleno de huesos secos y Ezequiel, el Señor le dijo, habla. Y empezó a hablar la palabra. Y luego el Señor le dijo, profetiza. Hay veces hay momentos de hablar y hay momentos de profetizar. Y empezó a decir, huesos secos, oír la palabra de Jehová. Circunstancias adversas, oír lo que Dios dice. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, porque la palabra es vida y es Dios de vivo. Sea su nombre glorificado. Empezó a profetizar, empezó a hablar, empezó a caminar. Y empezaron los huesos a juntarse. Y luego dice que se conformaron, oye, y empezaron sobre aquellas estructuras óseas a subir un cuerpo, tejidos, carne, tendones, pero no había espíritu. Yo dije, Dios es Dios de vida. La palabra es viva y es viva y es viva y es viva. Y le dijo, profetiza donde hay muerte, profetiza donde hay desolación, profetiza donde hay enfermedad. Habla donde no hay esperanza, porque la palabra de Dios es viva. Dije, es viva. Y profeticé nuevamente como se me fue dado, dice Ezequiel. Y volví a pasar y le decía, ven espíritu y trae vida. Ven espíritu. Ya oraste una vez, que bueno, pero a lo mejor se necesitan 2 y se necesitan 3 y se necesitan 4. Oye, declaraciones, hablar vida de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación. Vida y presencia de Dios. Le voy a decir algo que a mí me ha impresionado mucho y lo tengo ahí de hace rato. Lo mencioné en una ocasión. En el principio era la palabra expresada, ahí estaba. La que recibió Adán era la palabra expresada, ahí estaba, produciendo vida. Después vino la palabra escrita, 10 mandamientos, 613 mandamientos, ahí estaba, ahí es poderosa. Después Dios escribió esas leyes en los corazones de los hombres. Y ahora
Dios usa la palabra declarada. Profetiza, habla, profetiza, habla vida y no muerte, habla victoria, oye, y no derrota, habla libertad y no esclavitud, porque la palabra de Dios es vida. Muchos de ustedes se quejan de todo, de su esposo, y solamente hablan muerte y desolación. No digas no moriré, sino que viviré, porque Dios es bueno. La palabra de Dios es eficaz, tiene grandes resultados, nunca vuelve atrás vacía, siempre cumple su propósito. Si yo no lo recibo, el que está enseguida de mí la va a recibir. Si no hay cabida en mi corazón, alguien la va a tomar, alguien la va a entender, alguien la va a gestar en su corazón y va a decir, la tomo. Pero también la palabra de Dios es cortante, y eso es impresionante, porque la palabra de Dios, ya sea el logos o el rema de Dios, ya sea lo escrito o lo que impresiona nuestro espíritu, hermano, es cortante. Corta todo orgullo, corta todo engaño, corta toda relación ilícita, corta toda falsedad, corta toda mentira. Digo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Mientras estoy predicando, esa palabra desde antes de predicar estaba afectando y tocando y tocando y tocando mi vida. Descubre lo que he escrito sobre ti. Si nosotros supiéramos lo que Dios ha escrito, no estaríamos con la cabeza tan triste. Concluyo, no estaríamos abatidos, no estaríamos con un sentimiento de derrota. Si supiéramos lo que Dios ha dicho de nosotros, entonces tendríamos esperanza y tendríamos fe. La palabra de Dios siempre será fuente de inspiración, consuelo de motivación, fuente de conocimiento. Pero en la Biblia, en el Salmo 119, me impresionó David, que él dijo: abre mis ojos. Salmo 119, si quiere póngase de pie, por favor, versículo 18. David hace una oración a Dios y le dice: Dios, abre mis ojos para que vea la grandeza de tu ley. Quiero ver lo que no he visto. Quiero ver lo que no he visto. Quiero ver lo que no he visto. Lo que has dicho ya de mí, quiero entenderlo. Yo quiero invitarlo, desafiarlo. Creo que más que un buen sermón, porque creo que ni sermón fue, creo que es un desafío para usted y para mí. Abre mis ojos. A lo mejor la religión, mi sabiduría ya me han dejado ciego, y necesitamos, como Pablo, ser impresionados y que esas gruesas escamas caigan de nuestros ojos. A lo mejor el pecado no nos permite ver la grandeza de su ley, ni de su gracia, ni de su amor. Abre mis ojos. Quiero terminar. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es cortante, y tiene la capacidad de sacar a ese Adán que ahorita subimos aquí y llevarlo a otra situación y a otra posición. Te liberta, te salva, te santifica, te bendice y rompe todo yugo del diablo. Es la palabra.